Institución Educativa Privada Talentos College les da la más cordial bienvenida a esta clase virtual. Presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Primera unidad, mes de marzo. Sesión número 3, Métodos de la Economía Política. Para los alumnos de CEPRE Letras. ¿Cómo están mis estimados alumnos? Esperando que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Empecemos esta clase virtual con mucha alegría. Observamos a Pipo en su puesto de periódicos que nos trae las noticias últimas. Yo me quedo en casa, nos dice Diario El Comercio. Perú 21, yo me quedo en casa. Diario La Industria, noticia de último momento. En Ancash se reparten 4.300 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, de las cuales 500 pruebas van para la red de salud. Muy bien y muy buena iniciativa. Vamos a empezar la clase y tenemos la portada del diario La Caribeña, que nos trae, estimados alumnos, dos imágenes para poder analizar. Nos dice la dialéctica hegeliana, nos habla de tesis, antítesis, síntesis en la parte inferior, sobre hipótesis, deducción, teorías, leyes, modelos, etc. Lo que tú tienes que hacer, tienes que observar cada detalle de esas imágenes para poder analizar y sacar una conclusión. Adelante. Muy bien. Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tienes que responder a las siguientes interrogantes. Saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes del diario La Caribeña? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario La Caribeña. Las preguntas y respuestas, estimado alumno, no olvidar en tu cuaderno. Muy bien, es momento de la secuencia de nuestras normas de convivencia para la clase de hoy. 1. Estar atento a la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase "he recibido la clase de hoy". 3. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase del día de hoy. Empecemos de una vez, sin antes mencionarles el propósito de la sesión de hoy. Hoy conoceremos los métodos de la economía política. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto: contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué entiendes por método dialéctico? Fundamenta tu respuesta. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. La pregunta y respuesta debe ir en tu cuaderno, estimado alumno. Ahora sí, llegó el momento de la explicación. Métodos que emplea la economía política. Tenemos el primer concepto que analizar. ¿Qué es un método? Es un conjunto de normas, procedimientos que se utilizan con la finalidad de encontrar la verdad. Así como lo escuchas, estimado alumno, estas normas, estos procedimientos se van a utilizar con la única finalidad de conseguir la verdad. Correcto, muy bien. Y tenemos dos métodos. ¿Cuáles son? Tenemos el método inductivo, tenemos el método deductivo. Vamos a analizar en qué consiste el método inductivo, el método deductivo. Muy bien, vamos con el primero. Método inductivo. Es aquel método que parte de hechos particulares para elevarse a proposiciones generales. En otras palabras, va de lo particular a lo general. Muy bien. Y el método deductivo es todo lo contrario. Es aquel método que parte de ciertos datos generales admitidos como indiscutibles para deducir de ellos, por vía del razonamiento lógico, una serie indefinida de proposiciones. En otras palabras, va de lo general a lo particular. Muy bien, estimados alumnos, ahora vamos a estudiar algo muy importante. Claro que sí, los métodos que emplea la economía política. Vamos a detallar el método inductivo. Las fases, nos dice, las fases son la observación, análisis y comparación de los hechos particulares. Otro, la formulación de la hipótesis por la cual se generaliza los resultados de la experiencia.
Por último, la comprobación de la hipótesis formulada, la cual si es lograda se eleva a la categoría de ley. En otras palabras, y en resumen, tenemos la observación, la formulación de la hipótesis y la comprobación de la hipótesis. Ahora sí, estimado alumno, para entender un poquito mejor, nos vamos con ejemplos de la realidad. Adelante, por favor, con el primer ejemplo de los métodos que emplea la economía política. Nos vamos con el método inductivo. Primero, se suman los ángulos internos de un triángulo y se anota que dan como resultado 180. Miren, luego se analiza la misma actividad con otro triángulo y el resultado es el mismo, 180. Se repite esta acción, es decir, la observación. Estoy comparando los ejercicios de cada suma varias veces. Entonces, el resultado continúa siendo el mismo. Cuando se reúne toda la información, se llega a la conclusión general de que los ángulos internos de un triángulo suman ¿cuánto? 180. En otras palabras, a partir de esta serie de observaciones, comparaciones, se concluye esto, que seguirá ocurriendo con el paso del tiempo. Muy bien, ahora tenemos más claro lo que es el método inductivo. Ahora sí, estimados alumnos, nos vamos con otro ejemplo del método inductivo. Si se toma una serie de objetos y se les deja caer, se observa que cada uno de ellos cae hacia el piso. De esta forma se llega a la conclusión de que debe existir alguna propiedad o alguna fuerza que hace que los objetos se atraigan entre sí. En este caso, la masa de cada objeto. Fue así que a través de este tipo de observaciones se estableció la ley de la gravedad formulada por el físico Isaac Newton. Esta ley propone, o se puede deducir en otras palabras, que todo cuerpo que sube tiene que bajar. Aquí nos está explicando lo que es el método inductivo, estimado alumno. Continuamos con los métodos que emplea la economía política y es turno del método deductivo, que es más fácil. Las fases. Tenemos la formulación de un principio o una ley general. Luego viene la comparación y análisis de hechos particulares para llegar a la comprobación del principio enunciado. Vamos a ver con los ejemplos para comprender. Ejemplos del método deductivo. Tenemos la premisa número 1. Nos dice, todos los perros son mortales. Premisa 2. Pluto es un perro. La conclusión, Pluto es mortal. Segundo ejemplo. Premisa 1. Los venezolanos son caribeños. Premisa 2. María es venezolana. Por tanto, María es caribeña. Muy bien. Ejemplo 3. Premisa 1. Los planetas son redondos. Premisa 2. La Tierra es un planeta. Conclusión. La Tierra es redonda. Como tú lo puedes apreciar, estimado alumno, mira lo que nos dice, formulación de un principio de ley general, comprobación y análisis de hechos particulares. ¿Para qué? Para comprobar del principio enunciado. Entonces, esto nos habla del método deductivo, que está muy fácil. Ahora sí, vamos con una síntesis, método de estudio. El método inductivo parte de la observación de la realidad para construir una ley general, ¿cierto? Por ejemplo, nos dice, el precio del pan aumenta, entonces el consumo menos pan. El precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo. Cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye, ¿cierto? Y el método deductivo parte de una ley general, principio o teoría. Ahí podemos apreciar, cuando sube el precio del pan o del pollo, generará que las familias adquieran mayores unidades. Correcto. Ahora sí nos vamos con el método dialéctico, llamado también método de la triada. Este método, creado por George Hegel y aplicado a la materia económica por Carlos Marx, en la colaboración de Federico Engels. Este método está compuesto de 3 partes: la tesis, antítesis y la síntesis. La tesis viene a ser la afirmación de algo.
La síntesis, la negación de algo. Y la síntesis, la negación de la negación, la conclusión. Vamos a ver de qué trata. Por aquí tenemos a la dialéctica hegeliana de George Hegel, que nos habla de la tesis. Es una posición inicial. ¿Qué cosa es una tesis? Es una aceptación de una realidad. Vamos a poner un ejemplo. Si mencionamos que la tecnología avanza a pasos agigantados, vendría a ser nuestra tesis. Por ejemplo, si Pipo dice, la tecnología avanza a pasos agigantados. Esta es la tesis de Pipo. Ahora vamos a formular antitesis, que es la posición contraria. Nos dice, estás equivocado, Pipo, no es así. Podríamos decir que la tecnología avanza a pasos agigantados cuando alguien se preocupa por algo y empieza a trabajar en ella. Miren, nos dice todo lo contrario a lo que nos hablaron en la tesis. ¿Y qué cosa es la síntesis? Es la conclusión, es el debate. Es la mezcla de las ideas entre la tesis y la antitesis. En otras palabras, vamos a concluir que la tecnología avanza a pasos agigantados siempre y cuando una persona le dedique un tiempo especial a algo para mejorar. Como tú te puedes dar cuenta, es la posición final. Es la negación de la negación, es la síntesis, la conclusión luego del debate. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos, estimados alumnos? Las etapas también del método estadístico, ¿no? Y nos dice que todo análisis estadístico requiere seguir también una serie de etapas, como la definición del problema, la selección de la información, recoger dicha información, la ordenación, clasificación y la interpretación de los resultados para tener la conclusión. Muy bien. También existen, por ejemplo, métodos en la psicología, los correlativos, descriptivos, experimentales. Aquí tenemos los estudios de casos específicos, las encuestas, los cuestionarios que se les toma a los alumnos, la observación sistemática, tanto de laboratorio y de campo, ¿no? Muy bien, estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 3, métodos de la economía política. Actividades. Realiza una infografía sobre los métodos que emplea la economía política en tu cuaderno. 2. Realiza un mapa conceptual sobre el método deductivo e inductivo. Después de culminar tu actividad en tu cuaderno, enviar por favor una fotografía a mi WhatsApp personal 949930264 indicando tus datos personales. Cuídate y no salgas de casa. Cuídate como el comandante, no saludándote de mano. Como Paul, cubriéndote la boca al estornudar. Como Cubo, lavándote bien las manos. O como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.